Buenas tardes a todos. Yo me llamo Jane y hoy estamos aquí coordinado por Hello Europe. Hello Europe es la iniciativa de Ashoka que surgió en el año 2015 para acelerar la innovación social en el sector de la migración. Un aspecto clave de la estrategia de Hello Europe es identificar, apoyar y dar visibilidad a los agentes de cambio, también que decimos en inglés, change makers, de origen migrantes. Porque es que es verdad, y esto ya somos conscientes de esto, que a menudo lideramos unas iniciativas muy efectivas, pero nos vemos excluidos de las redes convencionales que apoyan a los emprendedores sociales. En el año 2020 se lanzó en España una comunidad de aprendizaje co-creada por Hello Europe y otros agentes de cambio, emprendedores sociales de origen migrante, como nosotras que estamos aquí con vosotros, para, entre otras cosas, ayudar a transformar lo que es la narrativa conocida de la migración. Dando visibilidad a nuestras historias, queremos cambiar la percepción del migrante de un ente pasivo a un agente de cambio con capacidad de mejorar la situación. Y en esta iniciativa participan nuestras panelistas hoy, Dagmari Oliva, de la asociación Yo Soy el Otro, Asociación Cultural, Elena López, de Abrazo Cultural, Viviane Ogukurbi, de Huerta de África, y yo, Jane Oma, de Upside Africa. Muchas gracias, Jane, por esta introducción. Así que nada, me presento, yo soy Paloma Chen, voy a ser la moderadora un poquito de esta sesión. La verdad es que estoy súper contenta de poder compartir panel, ¿no?, con estas cuatro grandes mujeres, Dagmari, Elena, Jane y Vivi. Es la primera vez que coincidimos, pero la verdad es que me ha interesado mucho todas las iniciativas que ellas están haciendo. Y bueno, yo estoy un poquito aquí también como colaborando con Ashoka en este proyecto. Quería hablar brevemente de mi proyecto Tusanaje, que también tiene relación, ¿no?, con muchas de las cosas que vamos a hablar después, sobre todo temas de referentes, temas culturales. En Tusanaje, un poco lo que hemos tratado de hacer es recoger en una plataforma manifestaciones culturales de descendientes de chinos alrededor del mundo. Entonces, bueno, yo además soy periodista, trato todo este tipo de cosas, así que nada, estoy muy contenta de poder entrevistar a estas cuatro grandes mujeres y emprendedoras sociales. Así que nada, vamos a empezar en primer lugar acerca de, bueno, vamos a hacer un poco de storytelling, ¿no?, de saber cuáles son vuestras historias. Yo me la sé un poco, ¿no?, pero no sé todos los detalles y estoy segurísima de que aquí todo el mundo está muriéndose de curiosidad. Así que, no sé, empezamos contigo, Dagmari, ¿qué es lo que motivó a impulsar tu proyecto? Bueno, muchísimas gracias, Paloma. Muchísimas gracias a Por Causa por este evento, a mis compañeras y a Ashoka por reunirnos y a todos los que nos están escuchando. Yo me considero una migrante venezolana y además gestora cultural y investigadora, profesora, etcétera. Pero hoy quiero un poco hablarles de la faceta de migrante y gestora cultural. Mi periplo, o sea, me inicié como migrante en el año 2002, cuando me mudé a vivir a España. Antes había estado 1 año y medio viviendo en Londres, donde conocí a mi compañero Santiago. Y cuando tuve que volver a Venezuela y al intentar otra vez ir a Inglaterra, me negaron la visa y decidimos hacer como un plan B rápido. Santiago es español y dijo, bueno, vamos a reunirnos en España. Llamé al consulado de España, me hicieron una lista enorme de requisitos, un montón de cosas que tenía que hacer para entrar de turista y además que yo sabía que no eran necesarias porque ya había visitado el país. Llamé a Portugal, al consulado de Portugal, y simplemente me preguntaron que qué pasaporte tenía, le dije que venezolano,
y me dijeron que los ciudadanos y ciudadanas de Venezuela tenían libre tránsito por territorio portugués durante 3 meses sin ningún requisito. Así que Santiago y yo nos encontramos en Lisboa, viajamos hasta Madrid y ahí, digamos, es donde comencé mi tránsito, ¿no? En este de ser migrante. Ese mismo año comencé mi doctorado de Humanidades en la Universidad Carlos III de Madrid. Lo que parecía, bueno, que me iba a motivar, me iba a hacer ver otras perspectivas, pero es cierto que también en la universidad, aunque conocí profesores y compañeros y compañeras maravillosas, también siempre tocábamos con el tema de la discriminación. Siempre había algún profesor que por nuestra condición de latinoamericanos y caribeños, en esa época, en el año 2002, había muchísima comunidad latinoamericana estudiando en las universidades, pues se nos era visto, ¿no? Se sospechaba de nuestra calidad intelectual, se sospechaba de nuestra manera de hablar, de nuestra escritura, etcétera, etcétera. Incluso algún profesor tuvo que pedir disculpas públicas por cómo nos había tratado en alguna clase de doctorado, cuando muchos de mis compañeros además eran profesores universitarios en sus países de origen. Entonces, bueno, esto fue así como un poco la primera parte, pero en el año 2005 comencé a hacer el máster de gestión cultural en la misma universidad y creo que a partir de ahí vi la posibilidad de llevar a la práctica ciertas inquietudes que el doctorado no me dejaba mostrar. Y desde ahí pues comienza este devenir, ¿no? en el mundo cultural, que yo asocio a que no, porque es cierto que podría hacer otras cosas que tal vez estén mejor pagadas, mejor valoradas, pero bueno, decido hacer y trabajar cultura desde la migración justamente porque tenemos que hacerlo, ¿no? Porque ¿quién lo va a hacer? Y siempre pienso en mi abuela materna, mi abuela Rosa, que vivía en un pequeño pueblo en los Andes venezolanos y sin necesidad, porque realmente podría dedicarse a cocinar, se hubiese podido dedicar a atender a su familia, pero ella decidió hacer eventos, ¿no? Eventos donde iban todos los niños, los jóvenes del pueblo, de los pueblos vecinos, de los campos vecinos, estamos hablando de un entorno muy rural, eventos de cariz religioso, pero que hacían que todos se reuniesen. Y yo pasaba mis veranos pues cosiendo, haciendo flores de plástico, de tela, cosiendo angelitos, ¿no? Alitas de angelito, contando cuántos niños habían desayunado o acompañándola a los ensayos del coro. Y es cierto, cada vez que pienso por qué lo hago, pienso en eso. Mi abuela lo hacía por la satisfacción de que alguien tiene que hacerlo y moverlo y generar otros espacios para el encuentro. Porque si nosotras no lo hacemos, ¿quién lo hace, no? Por eso creo que trabajamos y hacemos lo que hacemos. Muchísimas gracias, Dagmari. Qué duro escuchar lo que has contado de los estereotipos, ¿no? Esos estereotipos que había con los estudiantes y muy bonito, ¿no? Cómo has terminado lo de, bueno, si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Así que nada, doy la palabra a Elena, si quieres contar un poquito tú también cómo te motivó a impulsar este proyecto. Gracias, Paloma. Hola a todos y a todas. Encantada de estar aquí. Gracias a Por Causa, a Xoca, por el espacio. Yo soy brasilera, soy nieta de inmigrantes portugueses por parte de madre y españoles por parte de padre. Mi familia que se fue a Brasil huyendo de la guerra o de la situación económica, algunos de ellos se casaron con brasileros y brasileras que tenían orígenes africanos o orígenes indígenas. Entonces mi familia desde que nací conviví mucho con la multiculturalidad, ¿no? Teníamos en nuestros encuentros, las reuniones familiares, convivían muchas tradiciones, muchas costumbres, la comida era de un país, el baile de otro, los rituales, las fiestas que celebrábamos. Y todo eso para mí siempre fue algo muy natural, pero a la vez me llamaba mucho la atención, aunque era la única realidad que conocía, ¿no? Me llamaba mucho la atención cómo en cada persona de mi familia tenía una manera de ver el mundo y tenía una manera de interpretarlo y de vivirlo. Yo me acuerdo a los 9 años pedía a mi madre un cuaderno y empecé a entrevistar a mi familia. Entonces cada vez que nos reuníamos yo hacía preguntas a mis familiares, preguntas de niñas, ¿no? De qué comías en tu país, cuál es tu comida preferida, a qué hora te despertabas, de dónde naciste, qué fiestas celebras. Y me acuerdo la sensación de sorprenderme con cada respuesta. Y
Entonces siempre me fascinó y siempre viví en este entorno multicultural. Bueno, luego a los 17 años me gradué, ¿no? Fui a hacer reportajes con los indígenas de la Amazonia, fui a hacer reportajes sobre los quilombolas, que son comunidades africanas en el norte de Brasil, sobre los inmigrantes en São Paulo, y bueno, estuve muy conectada a este tema. Y hace 5 años vine a vivir en Barcelona por opción. También tuve una experiencia diferente a la de mi familia. Vine pudiendo volver a mi país y eso también me hizo entender muchas cosas de cómo vivieron mis abuelos. Me hizo entender el sentimiento que tenían de perder su identidad, principalmente mi abuela, que trabajaba con lo que amaba, era enfermera en Portugal y cuando fue a Brasil trabajó toda la vida con limpieza, cocinando, y ella perdió esas ganas de ser quien ella era, ¿no? Y cuando llegué a Barcelona yo sentía la necesidad un poco por mi trayectoria siendo periodista, sentía la necesidad de devolver y de dar este espacio, de apoyar, a crear este espacio donde las personas pueden aportar y sus valores, sus conocimientos, sus talentos pueden ser reconocidos y valorados. Y fue así que surgió la idea de Abrazo Cultural, que bueno, contaré un poquito más adelante lo que es. Muchísimas gracias, Elena. La verdad es que también una historia súper interesante. No me ha llamado mucho la atención eso de eras pequeña, ¿no? Y hacías entrevistas y ya de ahí a ser periodista, a ser comunicadora, mola mucho, la verdad. Nada, Jane, tu turno, si quieres contar un poquito eso, qué te motivó a impulsar tu proyecto. Bueno, yo siempre que cuento mi historia empiezo por mi madre. Mi madre era, que en paz descanse, era matrona, era enfermera. Y hubo un programa en Nigeria, yo nací en Nigeria. Hubo un programa en Nigeria que tuvieron que se llamaba Where There Is No Doctor, donde no hay un médico. Y lo que hacían era, se coordinaban para mandar matronas a los pueblos donde no hay médicos para que para que puedan enseñar a las mujeres locales para ayudar a otras mujeres en el parto. Y también para poder, con los pequeños enfermedades, decirle qué hacer, si un niño tiene esto, si una persona tiene esto, si esto lo puede, o sea, como es lo que es el first aid. Y así empezó mi vida, moviéndome con mi madre y mis hermanos en cada sitio que vaya. Y viajando mucho, cada 2 años o 3 años, pues nos teníamos que mudar otra vez para ir a otro sitio. En mi vida he vivido en muchos países, dentro de Nigeria, en muchos pueblos, pero también fuera de Nigeria. Hay otra mujer también que la considero una mentora, el director de mi colegio. Yo fui a un colegio muy especial, dado que mi madre viajaba mucho. Cuando ya me tocó ir al secundario, pues me tocó ir a un colegio interno, ¿no? Y pues hice un examen y me aceptaron a un colegio bastante especial y bastante bueno. Y allí conoció esta directora de colegio, una mujer que se educó en Estados Unidos, pero eligió volver a Nigeria para ayudar a educar otras niñas. Y entre estas dos mujeres, las cosas que he aprendido en la vida, y aunque mi madre ya no esté, mi directora de mi colegio sigue estando en mi vida. Ella ya ha vuelto a Estados Unidos. Es nigeriana, pero ahora vive otra vez en Estados Unidos. Ella sigue en mi vida y sigue compartiendo todo conmigo. Sigo aprendiendo. Y en el año 2003 falleció mi madre. Y claro, para mí era como, ¿ahora qué hago?
Y siempre cuento que el día del funeral de mi madre era el día que realmente llegué a conocer a mi madre. La cantidad de gente que llegaron, donde no, mis hermanos y yo estábamos como un poco flipando, como diciendo, estas personas, ¿quiénes son? Nuestra casa en el pueblo era una finca bastante grande, pero no había sitio para la gente. Había miles y miles de personas. Y la persona que coordinaba el funeral, pues hizo una cosa así, sin planearlo. Él de pronto dijo, si alguien está aquí, que esta mujer ha ayudado, que esta mujer ha impactado, si quiere decir unas cuantas cosas, que levante la mano. Y allí creo que eso fue, vamos, eso me cambió la vida. Porque empecé a escuchar cosas de mi madre que me di cuenta de que no conocía a mi madre. La vida que ella llevó, cómo ella impactó a la gente, cómo se conecta a la gente, y todo lo que es ella, que no se cuentan en la casa, ¿no? Después del fallecimiento de mi madre, fallece mi padre, exactamente 6 meses después. Y ya con eso decidí, por mi cuenta, que quería salir del país, que quería salir de Nigeria. Y hubo un anuncio en CNN de España, de una chica muy bonita, muy guapa, estaba en la playa, y bastante bonita, con una copa grande de sangría, ¿no? Y después de una música, pues de la Margarita, como no va a ser otra forma, pues dicen, el slogan era Smile, you're in Spain. Sonríe, estás en España. Y yo dije, pues mira, vamos a España, que necesitaba sonreír. Así era como decidí venirme a España. Y lo que ha sido mi vida en España ha sido de todo. He vivido de todo, he aprendido, he crecido, pero también he aportado, porque tengo ejemplos a seguir, lo que es aportar, lo que es compartir, lo que es construir una comunidad. Tengo ejemplos a seguir y eso es lo que es mi vida. O sea, todo lo que hago se basa en eso. Y a pesar de lo que han sido las dificultades que he tenido en España, porque también sí que las hay, que entro en un sitio para dejar mi currículum y me dicen que no están buscando gente de limpieza. Entro y paso la calle y hay de todo, o sea, hay de todo. ¿Qué os voy a contar? Y a pesar de todo eso, mantengo la cabeza firme y alta, compartiendo con mi comunidad, pero también sigo queriendo aportar a este país que sí, que me ha acogido, pero también que yo elegí. O sea, venir a España era mi elección y quedarme en España sigue siendo mi elección. Y aportar a España es también mi elección. Y por eso, pues también el trabajo que hago es alrededor de todo eso, que luego vamos a contar más. Muchas gracias, Jane. Creo que tu historia tiene muchísima fuerza. Creo que todos aquí estamos pensando que es un privilegio poder escucharte. Así que nada, luego continuaremos sabiendo un poquito más acerca de tu iniciativa. Y bueno, es tu turno, Vivi, que nos cuentes un poquito qué te ha llevado la vida, ¿no?, hasta esto. Buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Primero de todo, comprobar. Perfecto. Muchísimas gracias, Fundación Por Causa, por organizar este evento magnífico. Contenta de escuchar a mis compañeras y gracias a Shoka por darnos esta oportunidad. Bueno, yo, a diferencia de mis compañeras, no soy migrante, aunque siempre me han preguntado si lo soy. Mi madre es catalana, mi padre es de Costa de Marfil y pues yo nací en Barcelona un 3 de diciembre y bueno, ahora mismo estudio Relaciones Internacionales y lo que me llevó a hacer eso, estudio Seguridad Internacional, acabo de graduarme en Relaciones Internacionales. Y lo que me llevó a perseguir ese camino es porque siempre he tenido como ganas de conocer.
de conocer más allá y de transformar algunas realidades que no me gustaban. Desde pequeña que he tenido la necesidad de reivindicar mi españolidad, mi catalanidad sobre todo, por donde vivo, porque a mí siempre se me ha negado mi pertenencia. Pero no fue hasta que no me di cuenta de lo mucho que me gustaba mi otra pertenencia, de lo mucho que me gustaba ser africana, que empecé a despertar y empecé a conseguir alcanzar algunas partes de esos sueños que siempre rondaban en mi mente, ¿no? Que pues en parte pues yo he nacido de una mujer que se fue a Costa de Marfil hace casi 30 años a montar una ONG y de un hombre que estudiaba ciencias políticas y que siempre me cuentan que bueno, lideraba las marchas de estudiantes en la capital, en Abiyán. Entonces siempre digo que he nacido entre la cooperación y la política y supongo que por eso pues he tomado este camino. Yo fundé Puerta de África, que es una asociación juvenil, un think and do tank, que lo que busca es acercar África a España, porque yo siempre he estado muy apartada de mi continente. Uno de los motivos por los cuales yo no me identificaba como africana era porque la narrativa que hay sobre África es completamente errónea, horrible y además, bueno, muy mal construida. África no es lo que nos dicen en los medios, África no es pobreza, aunque hay pobreza, África no es falta de desarrollo, aunque hay cosas por mejorar. Entonces quería acercar España a África, a toda la gente en general y en especial a los jóvenes y a la diáspora que como yo tiene que revincularse de alguna manera a nuestro continente y poder aportar todo aquello que nosotros aquí en España hemos conseguido, hemos vivido, porque pues sí que es cierto que los hijos de migrantes muchas veces tenemos muchas más dificultades, muchas veces no, la gran mayoría de veces tenemos muchas más dificultades para salir adelante o para perseguir una carrera universitaria de lo que lo tienen nuestros compañeros, pero también es verdad que tenemos unos privilegios que quizás nuestros primos en los países de origen no tienen. Y en especial la juventud tiene este papel y esta capacidad de transformar, ¿no? Y pues queríamos acercarles en general, independientemente de nuestro origen, para que en conjunto pudiéramos pensar en la Agenda 2063, que es la Agenda de Desarrollo de la Unión Africana, y ver cómo podíamos mejorar las relaciones entre continentes y transformar la imagen que se tiene desde aquí. Y bueno, esto es a grandes rasgos mi historia y lo que me motivó a impulsar el proyecto. Muchas gracias, Vivi. Pues nada, yo la verdad me siento muy, muy identificada con tu historia. También soy hija de inmigrantes, así que nada, qué guay tu trabajo y qué necesario, ¿no? Bueno, pasamos un poco a ahondar en lo que tú has dicho, Vivi, acerca de la narrativa, porque al final esta sesión se llama así, ¿no? Cómo equilibrar la narrativa migratoria. Así que todas vuestras iniciativas y proyectos sociales tienen que ver con eso, pero no podíamos dejar escapar la ocasión de preguntaros un poquito, ¿no? Acerca de todo esto. Así que me gustaría empezar con Mari, ¿no? Para hablar de un tema súper interesante que es acerca de la participación cultural, ¿no? De las personas migrantes o de trasfondo migrante en la sociedad acogida. Si nos quieres explicar un poquito de eso. Bueno, sí, un poquito. Esto siempre es un trabajo en proceso, sobre todo cuando hablamos de participación cultural. Y tenemos que pensar que la participación cultural del migrante o las personas de trasfondo migrante en el Estado español es una participación desigual. Por el hecho básico, comenzamos con la desigualdad por el hecho básico en que cuando hablamos de participación cultural hablamos de ejercicio de la ciudadanía. Y si las personas no tienen acceso a una legalidad, no pueden ejercer como ciudadanas, ciudadanos o ciudadanes dentro de un país. Entonces no tienen acceso ni a los deberes que tenemos que cumplir, ni a los derechos. Y cuando esto falta en una sociedad, falta el acceso a la participación cultural. Que la participación cultural podríamos hablar en grandes rasgos, que es el ejercicio de tu identidad o identidades culturales, cualesquiera que tú deseas, bien sean nacionales de otro país, bien sean raciales, religiosas o sexuales afectivas también, ¿no? Entonces, si carecemos de este tipo de ejercicio, no podemos ejercer nuestra plenitud, no podemos ser personas que se nos vean de igual, ¿no? Porque venimos de un país distinto, porque no tenemos derecho, porque no queremos hablar. Porque una de las cosas que creo que es importante, y en este sentido, jóvenes como Vivi o muchas personas que sí pueden ejercer su ciudadanía
a pesar de ser migrantes o personas de trasfondo migrantes, es cómo se está dando esta movilización para que esa parte de la comunidad migrante que no puede ejercerla, poco a poco pueda conseguir los papeles. Movimientos como Regularización Ya, que se ha hecho fuerte durante la pandemia, creo que es importante reivindicarlo. Está liderado generalmente por, la mayoría son jóvenes o muy jóvenes, y yo creo que es importante porque estas personas que sí van participando socialmente, como es el caso nuestro, ¿no? Que tenemos esta tribuna extraordinaria de la que podemos hablar y expresar nuestro sentir y algunas experiencias que compartimos y también muchos deseos, como decía Jan. Esto es importante porque estas iniciativas hacen que en algún momento sí podamos tener una participación plena, es decir, desde la diferencia de nuestra condición, porque pensamos que el migrante es un ser sin pasado, sin tradiciones, sin cultura, que viene de la pobreza. Por supuesto que vienen muchos de la pobreza, pero la pobreza no quiere decir que carece de cultura. Todo lo contrario, es una persona con un gran sentido emprendedor que realiza un viaje enorme para cambiar y para hacer una búsqueda de una vida mejor a la que tiene, por supuesto, todo el derecho del mundo. Entonces, en el momento que podamos entender esta diferencia, en el momento que realmente podamos entender que somos seres sociales y somos seres culturales, y no quiero homogeneizarte, no quiero, por ejemplo, en mi caso, no creo en la integración. Yo creo en que me deje el espacio para que convivamos. La convivencia es la real democracia. No tienes que pensar como yo, solo que cada quien ocupe el espacio, porque el mundo y el país es lo suficientemente grande para que entremos todas, todes y todos. Así que eso es un poco lo que puedo decir al respecto. Chulo, Dagmar, pues muchas gracias. Me gusta mucho todo lo de la integración, ¿no? Lo de, no, yo no quiero integración, el país es lo suficientemente grande, ¿no? Para acoger todo esto, así que es necesario, ¿no? Esta diversidad de voces. Bueno, ahora quería hablar un poquito con Elena, ¿no? Que nos cuentes acerca de qué manera la narrativa actual, ¿no? En relación a las personas migrantes, ¿tú crees que afecta la vida, ¿no? de las personas migrantes en su país de acogida? Yo creo que primero es importante diferenciar las narrativas porque dependen mucho y varían mucho según la nacionalidad de la persona, ¿no? Hay estereotipos que están asociados a algunos países y que dependiendo del origen son más o menos duros, ¿no? Impactan más o menos en nuestras vidas. Pero en general yo creo que cuando hablamos de migrantes, la narrativa suele ser de víctimas, de personas pasivas, dependientes, débiles, inferiores, en algunos casos. Y yo creo que eso hace con que muchas veces, incluso nosotros mismos, los migrantes, nos encasillemos en este papel, aunque de manera muy inconsciente. Y nos limitamos y no vemos todo el potencial que podemos tener y alcanzar. Brasil entra un poco en la narrativa de Latinoamérica, ¿no? Que muchas veces somos vistos como que tenemos menos preparo, menos estudios, menos experiencia. Y yo cuando llegué aquí me consideraba, por haber trabajado también como periodista y me consideraba una persona con pensamiento crítico, ¿no? Y con capacidad de interpretar esas narrativas, pero la verdad que vi que yo también estaba afectada. Yo me vi pensando cosas como, bueno, es normal que yo no tenga un buen trabajo aquí porque soy migrante, ¿no? O es normal aceptar eso, esa condición laboral porque al final soy migrante. Y eso me pasó y no me daba cuenta. Emprender para mí era algo que no era una posibilidad. Yo realmente no veía como algo, nunca lo había pensado cuando llegué aquí. Y creo que también por nuestra formación, ¿no? Por la educación que recibimos, no nos preparan para emprender y aún más si vas como inmigrante a un país nuevo. Y yo creo que eso solo cambió cuando conocí gente que había emprendido, principalmente mujeres, inmigrantes que habían emprendido y que también eran emprendedores sociales, y eso fue despertando, ¿no? Algo en mí y abriendo las puertas a otras narrativas. Contestando la pregunta, yo creo que la narrativa afecta porque al final nos impide tanto a nosotros mismos migrantes como a la sociedad local que nos acoge, impide que podamos reconocer y valorar todo el potencial, conocimientos y talentos que existen, ¿no? Y que están ahí para ser aprovechados a favor de todos y que cuando nos sentimos empoderados los ponemos a favor
de la sociedad, sea nuestra sociedad de origen o nuestra sociedad de acogida. Muchas gracias, Elena, y muy interesante. Y yo, la verdad, un poco también uniéndolo ahora que va a hablar Vivi, que como ha contado, ¿no? Ella es nacida aquí y como yo, también, ¿no? Estamos afectadas por esa narrativa que yo, por ejemplo, bueno, en algunos reportajes, en proyectos como Crecer en un chino, yo también he vivido siempre pensando, la verdad, que solo podía terminar en un restaurante chino o en un bazar chino, y entonces totalmente la narrativa migratoria tiene un impacto muy fuerte, ¿no? en nuestras vidas. Así que le quería preguntar ahora a Vivi por qué y cómo empoderar a los jóvenes de trasfondo migrante. Muchísimas gracias, Paloma. Lo que has dicho me parece muy importante, cómo la narrativa marca nuestras vidas, ¿no? Cómo los jóvenes al final necesitan de referentes y depende del referente que le des, va a tender a perseguir un doctorado o va a tener más facilidad para acabar pues haciendo actividades que quizás no sean tan bien reconocidas. ¿Por qué hay que empoderar a los jóvenes de trasfondo migrante? Para mí hay 3 razones fundamentales, hay muchísimas, pero no tengo mucho tiempo, así que voy a centrarme en 3. La primera, voy a simplemente repetir una frase de Martin Luther King que dijo, we hold this truth to be self-evident, o sea, tenemos estas verdades que son autoevidentes, que todas las personas son creadas como iguales, ¿no? Entonces, creo que para mí ese es el principal motivo por el que nos debemos esforzar en empoderar a las personas de trasfondo migrante, pero más allá, yo me pregunto cuántos Einstein están viviendo en barrios marginales, no tienen acceso a la educación, están siendo discriminados, no tienen referentes a los que guardarse y, por tanto, ¿cuánto estamos perdiendo todos como sociedad? ¿Cuánto está perdiendo el mundo? Porque al final, bueno, sabemos, por ejemplo, que muchos chicos superdotados ya en entornos normales y sin dificultades suelen atrasarse muchas veces en la escuela porque no encuentran esa motivación. Vamos a imaginar a estos niños superdotados en espacios deprimidos y sin las mismas opciones que tienen los otros jóvenes, ¿no? O sea, estamos hablando de que estamos perdiendo un potencial humano y eso es uno de los principales motivos por los cuales deberíamos estar invirtiendo y asegurando la formación, la adquisición de habilidades y, en general, el empoderamiento de los jóvenes de trasfondo migrante. Pero también porque son un motor de cambio global. Un joven de trasfondo migrante, en general y de per se, ya tiene 2 espacios donde impactar. Es decir, por ejemplo, un compañero, una compañera mía que se llama Mal, ella es refugiada somalí, pues ella de per se, si impacta, puede impactar tanto en Somalia como en España. Puede generar referentes tanto en Somalia como en España. Por tanto, el impacto de buenas a primeras ya es mayor. Además, ya nace y ya crece con conciencia de cosas diferentes, puede ejercer con más creatividad, ¿no? O sea, entonces, creo que, repito, hay muchísimos motivos y uno de ellos, si ya nos fuéramos a las teorías más pesimistas, serían que ese Einstein mal acompañado puede acabar siendo un gran capo de la mafia y si además es, por ejemplo, que esto se refiere mucho, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de Latinoamérica siempre sale la imagen de los Latin Kings. Cuando yo tenía 12 años solo se hablaba de los Latin Kings, entonces ese Einstein quizás acabó con los Latin Kings y es un genio, ¿no? Pues actividades ilegales. Entonces tenemos que asegurar que todos los jóvenes tienen un espacio correcto para desarrollarse. Y bueno, más o menos y a grandes rasgos creo que estos son algunos de los motivos por los cuales debemos hacerlo. Muchas gracias, Vivi, súper interesante, comprendo perfectamente, o sea, es que este es un tema que podríamos aquí, ¿no?, montar un congreso porque es que hay muchísimas razones, hay muchísimos motivos, así que os agradezco a todas además el esfuerzo que estáis haciendo por resumir un tema tan complicado y tan importante en esta forma y que todo el mundo lo pueda entender. Así que nada, pasamos ahora, bueno, un poco a hablar de vuestras iniciativas en concreto, ¿no?, y de cómo estáis cambiando la narrativa migratoria. Así que te quería preguntar, Dagmari, ¿no?, cómo iniciativa, cómo está cambiando, cómo está contribuyendo y, por supuesto, daros las gracias a todas por pasar estos momentos con nosotros. Bueno, es difícil pensar cómo está cambiando. Evidentemente nosotros hacemos lo que queremos que tenemos que hacer y lo seguiremos haciendo, ¿no? Porque si no, ¿quién lo va a hacer? O sea, lo vamos a hacer nosotros.
mi organización se llama Yo Soy el Otro y justamente quiere mostrar esa alteridad y esa otredad dentro de la sociedad española. O sea, como decía, no queremos asimilarnos a esa sociedad, queremos encontrar nuestro espacio y que se nos reconozca dentro de nuestra diversidad. Entonces es cierto que nosotros nos conocimos haciendo el máster de gestión cultural, del que les he hablado antes, y de ahí, digamos, nos encontramos pares, casi todos caribeños, trabajamos sobre todo el área del Caribe y su difusión en España dentro de un contexto diverso, entendiendo justamente el Caribe como una zona de conflicto, de contradicciones, de encuentros culturales y desencuentros culturales, donde además le cambió la visión del mundo, sobre todo occidental, ¿no? Entonces, partiendo de ese espacio que compartíamos los fundadores, empezamos a trabajar en 3 líneas y una de esas líneas justamente es la academia, porque creemos, como decía Vivi, nuestros jóvenes de trasfondo migrante, pero también nuestros jóvenes que están en nuestras sociedades de origen, tienen que saber que se está generando o se están haciendo propuestas que tienen que ver con un pensamiento latinoamericano y caribeño en este caso, en la Academia Española. Y hemos contado con el apoyo de la Universidad Carlos III de Madrid, de la Facultad de Humanidades, en la que yo he estudiado, y especialmente en los vicerrectorados de género, y hemos podido hacer distintas actividades. O sea, es como, ¿dónde lo vas a hacer si en la universidad, ¿no? Uno de los espacios que también nos hemos sentido discriminados y abrazados. Entonces, vamos a generar ese espacio y vamos a traer a los que viven en España, pero a los que viven en Europa, a las caribeñas y caribeñas que viven en Estados Unidos, en las distintas diásporas que tiene el Caribe. Y dentro de la diversidad, porque justamente creemos que si nos encontramos nos vamos a reconocer a pesar de los idiomas, ¿no? Entonces trabajamos esas áreas e intentamos cambiarlas desde ese punto. Es decir, no quiero que me describas, yo me sé describir. Tengo una tradición de pensadores latinoamericanos y caribeños y caribeñas y latinoamericanas que trabajan por ello. Entonces yo simplemente quiero demostrar cómo podemos hacerlo. Y ya te digo, hemos contado con la suerte y el apoyo de la Universidad Carlos III y después de otras instituciones que siempre nos brindan un espacio, nos dan carta blanca para programar, para atraer a los que nosotros consideramos que tienen que estar, y siempre desde una perspectiva también de género, que creemos que es muy importante, porque también como mujeres o como sujetos diversos debemos promover ese pensamiento, porque también hemos sido oprimidos, ¿no? Decía Elena, nos han colonizado y tenemos que poco a poco irnos quitando capas, y este trabajo también es ensayo y error. Entonces nosotros trabajamos la academia, lo social desde la inmigración, pero sobre todo, y lo que digamos, el espacio que también nos mueve más es el trabajo desde la cultura y el arte. Entonces, trabajar con la comunidad cultural y artística o revisar la cultura desde un espacio amplio, entender también el trabajo o el impacto cultural que ha tenido las distintas comunidades, en este caso caribeñas, pero también siempre podemos hacer una transversal al resto de comunidades migrantes que habitan en el territorio español, es importante para entender qué ha pasado, ¿no? Donde hay tanto emprendimiento, donde hay tantos negocios, pequeños negocios, ¿no? Tú estás hablando del bazar chino, del restaurante, sí, puede ser un estereotipo, ¿no? Espacios estereotipos, pero también son o espacios ricamente para proponer alternativas a la economía y los hacen migrantes. Entonces, vamos a entender a ese sujeto desde un espacio de poder. Entonces, poco a poco, pues hacemos proyectos, eventos, investigaciones que lleven a un futuro, a un cambio de la narrativa. Pero bueno, es un trabajo, es un work in progress. Vamos en ello. Por supuesto, un trabajo a largo plazo, un trabajo duro, pero un trabajo bellísimo, ¿no? Un trabajo por algo a lo que todas estamos aspirando, y me quedo con esa interseccionalidad, ¿no? Me encanta esa perspectiva también de género, la perspectiva migrante y todo eso, me gusta mucho. Bueno, pasamos a Elena, que nos cuente un poquito acerca de su trabajo en Abrazo Cultural. Sí, en Abrazo Cultural lo que hacemos es transformar los talentos y conocimientos de las personas refugiadas e inmigrantes de países en conflicto o países estigmatizados en oportunidades de aprendizaje intercultural. Entonces, nuestros profesores, que en este momento contamos con 30 personas
de 10 nacionalidades diferentes. Cada uno de ellos enseña o su idioma nativo o algo de su cultura, como música, baile, cocina, manualidades y otras formaciones interculturales. Yo creo que el simple hecho de que estén en esta posición de profesores ya cambia muchas cosas, ¿no? Y es lo que vemos con nuestros alumnos o a las empresas, fundaciones y asociaciones a las que vemos que de que estén ahí ya cambia, ¿no? Y ya hay ya se abre algo, ¿no? Se amplía a la visión. Hemos visto, hace 3 años que estamos en España, es un proyecto que nació en Brasil, hace 6 años en Brasil, y aquí en estos 3 años de España, yo lo que veo de cambio en los profesores, por un lado, vemos que se empoderan mucho, que descubren muchas veces su vocación, o son personas que venían con otras formaciones, tenemos arquitectos, contables, personas de diferentes áreas, y que muchas veces descubren o se conectan con otra vocación, ¿no? Como cocinar, enseñar su idioma, y se empoderan también por el hecho de poder aportar, ¿no? Son personas que reciben mucha ayuda. En Barcelona hay muchas asociaciones que apoyan a las personas refugiadas, inmigrantes, pero sienten falta de este espacio donde ellos aportan. Y para los alumnos lo que vemos es que el gran cambio de narrativa para mí es que cada vez es menos necesario decir a los alumnos que nuestros profesores son personas refugiadas e inmigrantes, porque al final eso no cambia absolutamente nada, ¿no? Tenemos que decirlos muchas veces porque yo creo que el cambio se hace con el tiempo, pero el hecho de que las personas no vengan por eso, no vengan por ayudar o por la causa social, sino que vienen porque quieren aprender árabe o quieren aprender cocina siria o baile ucraniano, y quieren aprender y absorber de esas otras culturas que al final son las culturas que conviven en nuestras ciudades, ¿no? En cualquier ciudad, en cualquier gran ciudad. Y ese es el gran cambio, es lo que buscamos hacer en el día a día con todos nuestros alumnos y profesores. Muchas gracias, Elena. La verdad es que, bueno, en esta charla estamos descubriendo las distintas maneras, ¿no? que hay de cambiar la narrativa. Y bueno, le quiero preguntar ahora a Jane acerca de su proyecto o de sus, bueno, múltiples proyectos, ¿no? Porque Jane está en muchas cosas. Efectivamente, al final esto de que está ahí, que estoy en muchas cosas es verdad. Aparte de lo que hago de trabajo en el sector de formación y consultoría, llevo 2 proyectos. Uno es un ONG que se llama Upside Africa y el otro es un proyecto de impacto social que se enfoca en mentoring. Para los jóvenes o no tan jóvenes, los que lo necesitan. En el año 2014 algo cambió en mí. Antes de ese 2014 ya llevaba haciendo trabajo con un grupo de mujeres que lideraba en la que era mi iglesia. Y eran unos 130 mujeres en la iglesia y yo me posicionaba, bueno, me nombraron la lideresa del grupo. Y en el año 2014 conocí una chica que trabajaba en el almacén de Alcampo. Empecé a hablar con ella y resulta que ella tenía un doctorado desde una universidad en Nigeria. Trabajar en el almacén de Alcampo es un trabajo digno como cualquier otro. Pero le pregunto a esta chica, ¿esto es realmente lo que tú quieres hacer? Y podéis imaginar la respuesta, que ella no ha estudiado tanto para terminar en un almacén. Pero era lo que había. Para mí había 2 problemas. Que primero es la mentalidad que nos hace aceptar eso de que es solamente lo que hay. Y luego, pues, una sociedad que no se fía del talento que tienen su comunidad migrante. Y ahí empezó el trabajo. En Upside Africa trabajamos que es una cosa que para mí personalmente es muy importante, que es construyendo puentes. ¿Cómo podemos construir puentes para esta gente que
por elección o por la razón que sea, están en España. ¿Cómo podemos construir un puente que les pueden ayudar a aportar todo lo que puedan a esta sociedad? Vivi había dicho algo antes el hecho de que los migrantes tienen una cosa muy importante que siempre hay que recordar, que son gente que aportan a dos economías, siempre. Eso hay que recordarlo siempre. De una manera u otra, aportan a dos economías. Con lo cual, al final, son gente que están dispuesta a trabajar el doble para poder aportar el doble. Y pues ahí empezó mi trabajo, pues organizando conferencias, un poquito para primero trabajar la mentalidad de eso que nos hace sentirnos un poco atascada, ¿no? Que es que no nos dan, es que no nos dejan, es que no nos dejan. Mi madre me enseñó una cosa y me dijo, si das en una puerta unas cuantas veces y no te abran, pues tira la pared, que construye otra puerta, que no siempre te van a dejar. Y pues más o menos empecé con esa conversación. Y hoy en día trabajamos no solamente en España, también trabajamos fuera de España, trabajamos en África propio, también intentando apoyar los emprendedores, las mujeres, los jóvenes y lo que llamamos diaspora engagement. El trabajo es mucho y no se puede resumir así de fácil. En nuestras páginas web pues podéis encontrar más información. Y para mí, creo que también para todos los que están conmigo hoy, es verdaderamente una oportunidad para nosotros que la Fundación Por Causa, así como Ashoka, están liderando abrir estas plataformas, estas conversaciones, porque cada uno de nosotros, los inmigrantes, las personas con trastorno migrantes, pues tienen historias, tienen experiencias, tienen vivencias que enriquecen, ay, no me sale la palabra, pero enriquecedora. Y eso hay que escucharle. Creo que aprendemos muchísimo más escuchando en vez de solamente llegando a nuestras conversaciones o juzgando conclusiones o juzgando basado en algo que la verdad que a lo mejor la historia de una persona no es la historia de otra. Tener en cuenta que hay un vídeo de Chimamanda Ngozi Adichie que habla de dangers of a single story. Si los que estáis aquí, si todavía no habéis visto ese vídeo, os animo a verlo, que allí es la importancia de lo que es cambiar la narrativa. Y creo que todos trabajamos en ese ámbito, intentando cambiar la narrativa porque aportamos muchísimo más y estamos dispuestas a aportar incluso más, tanto a este país como a nuestros países de origen. Muchísimas gracias. La verdad es que escucharte es súper inspirador y bueno, el vídeo que has comentado, o sea, es imprescindible que aquí la gente lo vea, ¿no? El peligro de la historia única y un poco todo lo que has comentado, muchas virtudes, ¿no? De las personas migrantes, que es que en la narrativa no están, ¿no? Para el discurso europeo los migrantes son un problema, básicamente algo que resolver, que no aporta. Así que, bueno, estamos desafortunadamente llegando casi al final de nuestra sesión. Nos queda preguntarle a Vivi, ¿no? Un poco acerca de cómo su iniciativa está tratando de cambiar la narrativa migratoria. Voy a ser breve. Realmente Puerta de África lo que está haciendo ahora mismo es cambiar la narrativa sobre África, pero es que cambiar la narrativa sobre África, cambiar la narrativa sobre el tarro, por decirlo así, también cambia la narrativa sobre lo que hay dentro, ¿no? O sea, transformar la narrativa sobre qué es África, que es completamente desconocido, también se vincula con comprender más quiénes son los africanos o sus descendientes. Estamos tratando de acercar a los jóvenes también a las instituciones, tanto africanos, diáspora, afrodescendientes, como personas sin ningún otro tipo de ascendencia. Y ahora pues estamos organizando actividades con el Parlamento Europeo, con Casa África. Bueno, vamos a ir sacando cositas próximamente que si nos seguís pues ya iréis viendo.
Y también, bueno, estamos viendo qué tal es esto de vincular y de trabajar, porque ahora este año empezaremos a trabajar con universidades africanas y pues a trabajar como iguales, a ver qué pensamos, a compartir ideas, no sé, a debatir, y ya vamos a ver cuál es el impacto que tiene esto en nuestros jóvenes sobre todo. Chulo. La verdad es que todas estas iniciativas, también por supuesto dar las gracias, ¿no?, a Soca, a Por Causa por abrir este tipo de espacios. Y bueno, estamos llegando casi al final, ¿no? Y igual llega como un momento, ¿no?, de conclusiones. Entonces no sé si igual, Vivi, tú igual quieres comentar un poquito acerca de... Y yo te preguntara, ¿cómo podemos equilibrar la narrativa? Y me tuvieras que responder, a los periodistas esto nos gusta mucho, ¿eh? Un titular, ¿qué nos podrías decir? Lo que os podría decir es cómo es la narrativa sobre Francia o cómo es la narrativa sobre las personas blancas. Yo creo que equilibrar la narrativa, por lo que hemos estado escuchando aquí, es simplemente ofrecer el panorama completo. Yo creo que todas nuestras historias en lo que se complementan en parte es de que hablan tanto de las partes difíciles, de las partes buenas, de las dificultades, de los aciertos, de lo que podemos aportar y de lo que no. Entonces yo creo que equilibrar la narrativa es normalizar la presencia de personas migrantes en los medios. Tanto, obviamente no vamos a dejar de comentar las cosas malas, pero no vamos a enmarcarlo en que es migrante o que es racializado, y también pues vamos a sacarlos en las contraportadas de La Vanguardia, vamos a sacar sus proyectos o vamos sí, a visibilizarles, porque yo siempre me pregunto, ¿es la opinión pública la que decide qué es lo que sale en los medios de comunicación o son los medios de comunicación los que transforman la opinión pública? Y bueno, con esto yo ya estaría. Maravilloso, nos quedamos con eso, ¿no? Y por supuesto yo que, bueno, he trabajado en redacciones y veo toda esa homogeneidad, ¿no? Un poco esa falta de, no sé si de empatía, de interés, de espacios. Luego a las personas o migrantes o racializadas solo se les pregunta sobre racismo, ese es su tema, ¿sí? Ya está. Entonces, bueno, no quiero enrollarme más. Hay algunas preguntas que hemos recibido del público. No sé si da tiempo a contestar alguna, os hago un par y vamos a ver si alguna de vosotras quiere a lo mejor contestar, ¿vale? Tenemos una, por ejemplo, de Irene, dice, respecto a la intervención de Dagmar, ¿pensáis que desde agencias públicas y ONGs que trabajan con personas migrantes están incorporando la nueva perspectiva de la inclusión y no de la integración, o se sigue enfocando hacia la asimilación de esas personas a la cultura y costumbres de la sociedad acogida? Por mención, igual Dalmari, ¿quieres contestar? Bueno, a ver, yo generalmente no trabajo mucho con ONGs, pero si son ONGs españolas, aunque soy voluntaria en algunas, generalmente se trabaja desde la integración. Entonces se quiere integrar, se quiere que hablen el idioma, que bueno, que puede ser importante, pero también hay que entender que el mantenimiento de sus culturas propias, de sus idiomas también es vital. O sea, hay que hacerlo desde otro espacio, no desde el espacio de la imposición. Sí, por ejemplo, el proyecto de Elena, que tiene ese cariz educativo y cultural, ya hay otra perspectiva. Entonces yo creo que hay proyectos que sí, y por eso es importante que estemos los inmigrantes o personas con espectro migrante dentro de estas organizaciones, porque vamos a poder darle este tipo de matiz, ¿no? a estos parámetros de inclusión, de asimilación, de entender las costumbres españolas. Recordad que hay un examen ahora para la nacionalidad, que hace años no había. O sea, que hay una serie de cosas que están pasando y que tienen que ver con esto, ¿no? Hay preguntas que tal vez ningún español o española aprobaría, ¿no? No las conocería ni siquiera, pero si quieres solicitar la nacionalidad, tienes que saberla. Entonces, bueno, no sabría comentarte porque yo trabajo desde la cultura y no trabajo tampoco desde lo asistencial, que ya es bastante, hay una diferencia marcada, pero sí creo que hay ONGs que lo están haciendo, pero la mayoría, según mi poco conocimiento, y aquí quiero ser sincera, no lo hacen adecuadamente. Necesita muchísimo más trabajo, más empatía con el hecho migratorio y con la comunidad migrante, con la otredad en general, ¿no? Con la raza, con la etnia, con las religiones, etcétera, que todavía no hay. Muchas gracias, Dagmari. Bueno, estamos apurando el tiempo. Lanzo una pregunta más, a ver si un minutito para esto.
para Vivi, ¿cómo ves el creciente compromiso de las segundas y terceras generaciones en la construcción de un relato diferente? Y aquí haré yo mi apunte de segundas, terceras generaciones, ese término mal. Muchas gracias, Tania, por hacernos esta pregunta. Justo te la respondí. Creo que no sé, que los nuevos españoles, que los españoles estamos adueñándonos de nuestro espacio, ¿no? Estamos vindicando nuestro espacio como españoles, como africanos, como latinoamericanos, todo a la vez. Estamos aprendiendo a convivir en esta sociedad más globalizada, estamos aprendiendo a olvidar este discurso de odio tan presente y cada vez creciente que se escucha en las redes sociales y en los medios de comunicación. Creo que estamos aprendiendo a participar, estamos ejerciendo nuestros derechos. Entonces, pienso que esta participación activa en la sociedad en sí es la que está transformando la narrativa. Y por tanto, al adueñarse de sus derechos, de nuestros derechos y al querer ejercerlos, pues veo mucho compromiso realmente para ser uno mismo. Y ahí, como último apunte, el movimiento antirracista está creciendo mucho, están naciendo muchas vertientes diferentes, más combativas, más Martin Luther King, ¿no? Más muchas corrientes distintas y está yendo bien, así que yo tengo mucha esperanza. No sé si Paloma quiere añadir una última cosa. Añadiré que hemos arañado hasta el último minuto de esta sesión, así que muchísimas gracias, Elena, Jane, Dagmar y Vivi, muchísimas gracias a Soca por Causa y a todos los que nos estáis viendo. Ahora no sé si van a pasar algunos datos de contacto de las panelistas, por si queréis escribirnos, hablar con nosotras, continuar este diálogo tan necesario. Así que nada, nos vemos pronto.